Buenos días. Hoy estamos a viernes 15 de octubre en la ciudad de Cádiz. En, unos 17 grados. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de estructura y función de la piel. Esto está basado en el segundo capítulo del libro del Rux de dermatología. Y bueno, mi nombre es Ricardo Román, yo soy residente primer año del Hospital Puerta del Mar. Entonces, la piel es el órgano más grande del cuerpo. Se estructura en diversas capas y aparte tiene anexos que cumplen ciertos roles en particular que vamos a ir evaluando. Entonces, tiene una epidermis, una membrana basal que divide la epidermis y la dermis, que va más profunda, y finalmente más en profundidad un tejido celular subcutáneo. La piel tiene bastantes funciones, tiene una función de barrera, de protección, es parte del sistema inmunológico, cumple un rol muy importante en la termorregulación, en particular en evitar la disipación del calor. Hay elementos cutáneos que son parte del sistema de sensibilidad táctil, y también la piel, como todos sabemos, también cumple un rol estético. Entonces, los orígenes de la piel. La epidermis y la dermis, pese a ser capas adyacentes de la piel, tienen orígenes distintos. La epidermis origina del neuroectodermo, el cual se activa su diferenciación a través de la vía WNT y en particular del marcador intracelular, el P63. Realmente una capa de células epiteliales que son multipotenciales y queda cubierta por peridermo. Y a lo largo, aproximadamente, se ve su diferenciación. En particular, se nota, es bastante evidente en el desarrollo fetal a las 12-15 semanas con el desarrollo de los pulpejos, lo que le llamamos la huella digital. La dermis, en cambio, es de origen mesodérmico. Inicialmente, la dermis es bastante celular, en la semana 6 a 14 de vida, donde podemos ver células estrelladas, células fagocíticas, células Estoy granulares. escuchando a Ricardo. Anteriormente, entre la semana 14 y la semana 21, las células que empiezan a proliferar y a madurar, a diferenciarse, son los fibroblastos, los melanoblastos, las células perineurales, los pericitos, entre otros. Y a medida que va avanzando el desarrollo embrionario, la dermis va adquiriendo su característica principalmente acelular, vamos a revisar en un momento, que es principalmente una matriz extracelular. La dermis, además de su propia diferenciación, hay diversos estudios que demuestran que también cumple un rol en la diferenciación de la epidermis, de elementos epidérmicos como por ejemplo el folículo piloso. La diferenciación del dermomiotoma está regulado en parte por marcadores de elementos mesodérmicos, por lo tanto dérmicos. Por otro lado, los melanocitos, que son las células que aportan el pigmento de la melanina, son provenientes de la cresta neural. Bueno, sobre el desarrollo embrionario, el folículo piloso inicia su desarrollo alrededor de las 9 semanas, la glándula endocrina también, y se ya alcanzan una diferenciación desde el punto de vista histológico alrededor de las 15 semanas. Las uñas, en cambio, tienen un inicio de su desarrollo un poco más tardío en el desarrollo fetal. Inician su desarrollo alrededor de los 3 meses. Bueno, la epidermis y los anexos epidérmicos. Entonces, primero, la epidermis es un epitelio con características de un epitelio escamoso, está pluriestratificado y está bastante diferenciado. Posee en general
4 capas: la capa basal, la espinosa, la granular y el estratocórneo. Las palmas de las plantas tienen aparte la capa lúcida. Estas capas están superpuestas una a través de la otra y están determinadas por la maduración y la migración de los queratinocitos, que inician su desarrollo en la capa basal y a medida que se van diferenciando, van migrando hacia capas más superficiales hasta llegar al estratocórneo. El 95%, es decir, la gran mayoría de las células epidérmicas son queratinocitos. En la epidermis también podemos encontrar melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel, digamos, en una epidermis fisiológica, no en un estado patológico. Entonces, aquí vemos una epidermis, que es básicamente este sector. La gran mayoría de estas células son queratinocitos, se puede ver algún melanocito, y estas células con esta forma bastante particular son células de Langerhans, que vamos a ver que tienen características de célula dendrítica. Bueno, la capa más profunda o basal de la epidermis es como su nombre lo dice, la capa basal. Es una capa continua, que en general es de una célula de espesor, o máximo, en algunos casos, de 2 o 3 células de espesor, y está conformada por los queratinocitos basales, que son células pequeñas de una morfología de cuboidea de 10 a 14 micrómetros, con un núcleo grande, oscuro, un citoplasma que es bastante denso, que es bastante rico en ribosomas, en organelos y en filamentos. Seguimos hasta superficial, llegamos a la capa espinosa. En la capa espinosa, los queratinocitos, ya vemos más gránulos intracelulares de queratohialina, lo cual transforma la tinción del citoplasma en un color un poco más eosinófilo. Se hacen ligeramente más grandes, y también se empiezan a ver dentro de los queratinocitos los cuerpos lamelares, que son son elementos con gránulos de contenido lípido que van migrando los cuerpos lamelares hacia las capas más superficiales. Y también se empiezan a ver uniones intracelulares, o sea, intercelulares del tipo desmosómico. Capa granulosa. Ya se ven, los gránulos de queratohialina ya son grandes, son bastante abundantes. Hay también mayor número de cuerpos lamelares. Los queratinocitos ya van, a lo largo de su desarrollo, ya es notorio el cambio en que hay una degradación marcada del núcleo que estaba previamente mucho mejor definido hacia un núcleo que ya está en fase de degradación. Lo mismo va sucediendo con los organelos citoplasmáticos de la célula del queratinocito. Aquí, en esta capa, las uniones que se empiezan a evidenciar con mayor frecuencia son las uniones tipo estrecha, tipo tight, que son uniones intercelulares entre queratinocitos. La capa más superficial es el estrato córneo. En esta etapa, los queratinocitos ya perdieron su núcleo y ya no tienen sus organelos citoplasmáticos que tenían un inicio en la capa basal. De hecho, adquieren una forma aplanada y cambian incluso su nombre, se le denominan corneocitos. En esta capa, los filamentos de queratina, que son son parte de los filamentos intermedios, que son parte de la estructura básica del queratinocito, se alinean y forman fibras que se entrelazan, que quedan entrelazadas uno a otro por la formación de puentes disulfuros. Todo esto es mediado por otra proteína, que es la filagrina. La filagrina, ¿de dónde nace? Nace de los gránulos queratohialinos, que previamente les mencioné que ya estaban presentes los queratinocitos, desde la capa espinosa hacia superficial. Alguna implicancia clínica que tiene la ausencia de filagrina
se ve en la ictiosis vulgar, que por lo tanto no se forma esta agregación de los filamentos de queratina, y el estrato córneo es de mala calidad y se desarma, pierde su macroestructura y se desprende. La descamación, que también es parte de un continuo, de un proceso fisiológico que se da en la piel y en particular en el estrato córneo, se da por una degradación de la grasa laminar en los espacios intercelulares y porque se van perdiendo las uniones restantes que quedaban entre queratinocitos por los desmosomas. Es decir, cada desmosito cada queratinocito pierde su unión con el resto del epitelio y por lo tanto se desprende. Y esto es lo que vemos como descamación. Bueno, seguimos hablando sobre los queratinocitos. Como les mencionaba, están caracterizados por sus filamentos intermedios que son de queratina. Hay 54 genes que son codificadores de queratina y se clasifican en dos familias según si si se tiñen con pH ácido o con pH básico. ¿Esto tiene algún tipo de relevancia desde el punto de vista histopatológico o incluso clínico? Porque hay alto nivel de especificidad según cada tejido. Por ejemplo, la queratina 1 y la queratina 10 son muy característicos de la epidermis. En cambio, la queratina 15 se ve bastante frecuentemente en la base del folículo piloso. En cambio, la queratina 9 se ve casi exclusivamente en las palmas y las plantas. Y estudios han demostrado que de lesiones del gen de la queratina 5 o de la queratina 14 pueden dar lugar a una epidermólisis bulosa simple. Se ha estudiado además que la queratina, los genes de la queratina pueden tener un posible error en la señalización celular, en las respuestas al estrés y en la apoptosis de los queratinocitos. Bueno, glándulas sudoríparas. Existen en general dos tipos de glándulas sudoríparas en la epidermis. La primera siendo las glándulas ecrinas, que tienen un rol activo en la termorregulación. Están muy generalizadas, de hecho hay entre 1.6 a 4 millones de glándulas por persona. Tienen un bulbo secretor que está ubicado en la dermis profunda y que va atravesando verticalmente la superficie. Y es verdad que están en todo el cuerpo, pero sí también predominan en ciertos sitios, como en la frente, las palmas y las plantas. En cambio, las glándulas apocrinas en general van asociadas a un folículo piloso y la gran diferencia que tienen con las glándulas ecrinas es que al secretar se generan un cambio en su propia morfología. Es decir, la morfología de la glándula cambia cuando secreta su gránulo. ¿Por qué? Porque en su región apical tiene gránulos que son secretados, que tienen un mayor contenido lipídico, a diferencia de la glándula endocrina, que es una mayor cuantía, pero es una secreción con menor contenido de lípido y más contenido acuoso. Y además, como van asociadas directamente al folículo piloso, el ducto excretor de esta glándula apocrina, en vez de ser directamente atravesando las capas de la epidermis, por su cuenta, en este caso, lo que hace es que se fusiona con el epitelio del folículo piloso y, en el fondo, secreta a través del folículo piloso. Bueno, una vista muy superficial de la unidad pilosebácea, en el que vemos el folículo piloso, la glándula sebácea que está asociada. El folículo piloso cada folículo piloso tiene un músculo erector que va insertado en la base, perdón, cercano a la base del folículo y en la epidermis. El folículo piloso va creciendo, posee una matriz de base, una papila, y va creciendo desde la zona del bulbo hacia distal. A través de en el fondo hay
líneas de queratinocitos, que son en general 3 capas, que están en una disposición o una disposición vertical o oblicua, y van creciendo y se van prolongando. Esto todo a través de el folículo piloso se desarrolla a través de un ciclo. Es decir, tiene 3 fases. La fase de vamos a iniciar desde anagen, en el cual está el desarrollo del folículo piloso. Finalmente, o sea, posteriormente, tiene una fase de involución llamada catagen, en la cual se detiene e incluso hay una involución del folículo piloso, y como podemos ver, hay un cierto desprendimiento, ¿vale? Que se ve más claro en el telogen, que es una fase de reposo. Posteriormente al telogen, entonces, y producto de este desprendimiento, finalmente el folículo piloso antiguo se cae y se renueva. Esto es un ciclo que es un continuo, y lo que va variando es la velocidad a lo largo de los años, a través de factores externos, factores internos, factores nutricionales y demás. También es muy frecuente que hay muchos folículos que están en fase de reposo durante mucho tiempo, y luego reinician o retoman el ciclo. Bueno, la uña. La uña tiene distintas funciones. Sirve como protección, se ha estudiado que sirve para aumentar la discriminación sensorial, es decir, del tacto, aumenta la destreza manual, sirve para el rascado y tiene un rol cosmético, que a veces en algunos casos es muy valorado. Entonces, consta de una placa o una matriz unguial, en el fondo nace de una matriz desde la cual se extiende la placa unguial sobre la cama o el lecho unguial, que en el fondo no es más que una epidermis muy delgada, y una dermis que es hipervascular y con algunos vasos linfáticos que va sobre que va bajo la lámina unguial. La epidermis periungual sufre distinta, se pliega desde el punto de vista, se pliega desde proximal y se pliega desde lateral. Es decir, esta es la epidermis, esta es la dermis, y cuando llega a la lámina unguial, lo que hace es que se pliega. Por lo tanto, aquí esto sigue siendo epidermis y esto sigue siendo dermis. Esta región tiene la característica de que no tiene folículos pilosos y no tiene glándula sudorípara en particular. La cutícula o epinoclio es la capa de separación entre la epidermis y la lámina unguial. Y el hiponiquio es la capa de separación entre el pulpejo y la lámina unguial. La lúnula solamente es parte de la lámina unguial y es una capa que es un poco más delgada, y por eso tiene este aspecto de media luna y este color blanquecino. La uña además tiene ese color rosáceo, porque lo que vemos es los vasos, los vasos que están en el lecho. Bueno, las uñas, al igual, tienen un desarrollo bastante similar que la epidermis, que los queratinocitos. También están formados por capas de queratinocitos basales, también están en constante división, están en un eje diagonal, es decir, crecen hacia arriba y hacia afuera, y a medida que crecen, al igual que en la epidermis, los queratinocitos van perdiendo tanto su núcleo y se van aplanando. De hecho, se llaman onicocitos. También esta foto es de una melanosis unguial, que la pongo para hacer hincapié en que la uña también tiene la presencia de melanocitos, al igual que la epidermis. Entonces se ve en algunas personas de raza de piel más oscura, o en patologías como
como es. La nutrición de la uña viene desde la dermis, desde los mismos vasos que se traslucen del lecho unguial, se nutre todo lo que es la placa y la lámina unguial, este tejido. Células de Merkel son ovaladas, tienen un núcleo grande que es bilobulado, están en general en la capa basal de la piel, en regiones táctiles, en el canal anal y en piel con mucho vello. La principal característica es que van de la mano con una fibra sensitiva nerviosa no mecanizante. Tienen algunos marcadores y contienen gránulos de neurosecreción. Son parte cumple una función mecanorreceptora del tacto. Entonces, aún no está claro cuál es su origen. Hay un debate sobre si su origen es epidérmico perdón, ectodérmico o mesodérmico, y también hay una hipótesis mixta que dice que son de origen mesodérmico, pero que migran precozmente a las 6 o 7 semanas a la epidermis. Tienen un rol significativo en algunas patologías que se ven frecuentemente en la dermatología. De hecho, los anticuerpos anticélulas de Merkel se ve en los pénfigos y en la enfermedad de Hepto versus Western. Y también va de la mano, muchas veces va de la mano la ausencia o al contrario, la hiperplasia, con hiperplasia de queratinocitos, como los pneumosebáceos o los tricoepitelioma, o con hiperplasia de células nerviosas, que son tumores de origen, de origen de la cresta neural, como los neurofibromas o los neuroilenomas. El carcinoma de células de Merkel tiene, lo quise mencionar porque tiene la característica que es bastante agresivo y se estudia que está posiblemente asociado con el polomavirus de células de Merkel. Bueno, la epidermis también cumple como un rol inmune, como había mencionado. Entonces lo que hace es que secreta bastantes sustancias antimicrobianas como defensina, la sustancia P, la alarmina. Aunque la piel también tiene una abundante flora comensal de bacterias y de microorganismos en sí. De hecho, se ha estudiado que hay 1 millón de bacterias por cada centímetro cuadrado, que es un dato que a mí me sorprendió bastante. Bueno, ¿qué tipo de bacteria o qué familia de bacterias? Depende bastante de qué tipo, de qué zona de la piel sea la que estamos hablando. Por ejemplo, en las zonas sebáceas predominan los propionobacterios, en cambio, en las zonas secas, los proteobacterios. Y digamos, en las zonas intermedias está bastante compartido. Hay presencia de distintos tipos, distintas familias de bacterias y forman una flora comensal que en teoría, en condiciones fisiopatológicamente normales, no genera, como su nombre lo dice, comensal, es porque no genera un rol patológico en la piel. Siguiendo con las células con un rol inmune, pasamos ahora a las células de Langerhans. Son células de características dendríticas, se caracterizan por sus gránulos de Birbeck o en raqueta de tenis. Son células que tienen prolongaciones dendríticas que están en un constante movimiento, especialmente cuando son expuestas a algún antígeno. Tienen distintas funciones, tanto fagocíticas, pueden presentar antígenos, pueden liberar citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, pero también se ha estudiado que también cumplen un rol de regulador, es decir, que induce la tolerancia a los autoantígenos. Un ejemplo claro de sobreexpresión o hiperplasia de estas células de Langerhans se da en la histocitosis X. Entonces, son células que tienen, aparte de esta característica nuclear, estas prolongaciones dendríticas que son muy características. Bueno, esta diapositiva es un ejemplo de cuando las células de Langerhans
actúa como célula presentadora de antígeno. En este caso, al ser expuesta a un antígeno, madura, se desprende del epitelio, migra hacia los linfonodos y va a activar, y es capaz de activar una célula, un linfocito T, para generar una respuesta inmune adaptativa, en particular una respuesta TH2. Continuando con las células presentes en la epidermis, ahora vamos a hablar de los melanocitos. Son células que son productoras de pigmentos, la melanina. La melanina es transportada a través de los melanosomas a los queratinocitos. ¿Dónde está? En la piel, incluso el folículo piloso, en la coroide, en el iris. El rol principal de la melanina, aparte del pigmento de dar protección contra la radiación ultravioleta, hay dos tipos de melanina y son de origen, como ya habíamos hablado, de la cresta neural. Los melanocitos tienen distintas características que son interesantes desde el punto de vista diagnóstico y principalmente terapéutico actual en la dermatología. La vía Notch está en estudio porque se ha estudiado que es esencial en la proliferación, en la diferenciación de los melanocitos. Y actualmente la vía RAF, MEC y RK, que son vías de señalización intracelulares, están cumpliendo un rol terapéutico que está cada día en aumento, cada día hay más estudios sobre esta vía. Los melanocitos tienen algunos receptores específicos, como el receptor de melanocortina 1 y el melatonina, y otros receptores que son absolutamente inespecíficos. Y hay una proteína, que es la proteína NSKX5, que se está estudiando bastante porque cumple un rol en el ensamblaje de los melanosomas. Y es potencialmente una diana terapéutica para el melanoma. Ahora, ya hablamos de los componentes celulares, pero es necesario mencionar y repasar cómo es que esta epidermis se sostiene a sí misma, cómo es que están unidas las células una a otra y cómo es que mantiene su estructura ante el trauma, ante la presión y ante los agentes externos. El principal elemento que ayuda al sostén son los dermosomas. Lo que hacen es que juntan filamentos intermedios que son intrínsecos dentro de los queratinocitos y son parte de su estructura, y lo unen estos filamentos intermedios con la membrana basal y con un melanocito adyacente. Tienen un rol que es bastante útil en la clínica y se estudia bastante la función del dermosoma, porque cuando hay daño a los dermosomas, por ejemplo, mediado por anticuerpos en el pénfigo paraneoplásico, vemos desprendimiento intercelulares, es decir, enfermedades del tipo ampollosa o de epidermolisis. El daño a la desmogleína 1 se ha visto que está asociado con el síndrome de la escaldadura estafilocócica y con el linfético buloso. Los demosomas tienen bastantes componentes que, haciendo un esfuerzo por resumirlo, se resumen en 4 componentes principales. El primero ya viene intrínseco, los queratinocitos, que es el citoesqueleto de queratina. Los segundos son las caderinas. Las caderinas nos dan la desmogleína 1 a la 4 y la desmogleína 1 a la 3. El número de desmogleína también sirve para identificarla y para clasificarla. ¿Por qué? Porque la desmogleína 1 y la desmogleína 1 son característicos de la capa más basal de la epidermis, y en cambio la desmogleína 3 y la desmogleína 3 se ven en las capas superficiales de la epidermis. Otra proteína que compone todo este sistema de anclaje son las plaquinas y la familia de proteína armadillo.
Otros elementos de sostén son las uniones adherentes y las uniones estrechas, ¿vale? Quiero detenerme en brevemente en las uniones GAP. Las uniones GAP son básicamente conductos intercelulares que son capaces de conectar y transmitir e intercambiar sustancias e incluso moléculas menores a 1000 Dalton entre una célula a otra. Están formadas por distintas subunidades, en el fondo que, pues si son subunidades idénticas, se llaman homómeros, o que tienen subunidades distintas entre sí, son heterotípicas, ¿vale? Básicamente, solamente mencionar eso. Y pasamos a la membrana basal. La membrana basal, en general, al estudio del electromicroscopio, está formada por dos capas, la lámina lúcida y la lámina densa. Es característicamente paz positiva la tensión y sus componentes principales son el colágeno tipo 4, que es el principal, algunas glicoproteínas como la laminina 332 y tiene distintas estructuras de unión, que básicamente lo que unen es la capa que está, digamos, más superficial a la membrana basal, que es la capa que es la basal epidérmica, con la capa que está con la membrana basal y la membrana basal con la capa que está más a profundidad, que es la capa más superficial de la dermis. Prácticamente todos estos componentes están sintetizados, secretados por dos tipos de células, que son los mínimos, que son los queratinocitos basales y los fibroblastos dérmicos. Una imagen muy resumida de la estructura de la membrana basal. Nada. Principalmente el colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4 hay distintos tipos de colágeno, 29 en particular. Este tipo 4 es característicamente, tiene dos subunidades tipo alfa 1 y una subunidad tipo alfa 2, conforma inicialmente dímeros o tetrámeros y posteriormente genera una red que es una cadena que si es mirada, digamos, es mirada longitud. Transversalmente tiene una morfología hexagonal. Esta distribución y esta estructura tridimensional particular lo que aporta en gran medida es la flexibilidad de la membrana basal. Otro componente de la membrana basal son los hemidesmosomas. Los hemidesmosomas, finalmente, lo que su rol es unir el citoplasma de un queratinocito basal a la lámina lúcida, que mencionamos que es la capa más superficial de la membrana basal. Estos están anclados a estos mismos filamentos intermedios de queratinocitos, que eran los mismos los que están anclados a los desmosomas, y están anclados a los filamentos de anclaje, que son parte de la dermis, y realmente son otro tipo de colágeno, el colágeno 17. Los componentes de los hemidermosomas son bastante interesantes. Se clasifican según su peso molecular en kilodalton, que está el 500, el 230, que también es de tipo intracelular, que también se le denomina el antígeno 1 del pemfigoide ampolloso, el 180, que es el antígeno 2 del pemfigoide ampolloso, y los componentes 200 y 120 conforman un complejo, que es el complejo de integrina alfa 6 B4, que también todos estos cumplen el mismo rol del hemidermosoma, que es un rol de anclaje. Bueno, la dermis es el mayor componente en superficie y en masa de la piel. Va desde la lámina densa, que es la capa más profunda de la membrana basal, hasta el punto superior del subcutáneo. Es principalmente celular y está formado principalmente por colágeno. Un 80% del colágeno tipo 1, un 10% tipo 3, y hay algunos otros tipos de colágeno, dependiendo en particular de qué superficie corporal estemos hablando. También hay fibras elásticas, pero son aproximadamente entre el 2 al 4%.
Hay otra glicoproteína distinta al colágeno, y la presencia de glicosaminglicano y proteoglicano. Entonces, el colágeno. El colágeno se puede sintetizar por los queratinocitos, por los fibroblastos, las células endoteliales, o las células de músculo liso. El paso principal de la síntesis del colágeno es la traslación y la hidroxilación, que es a través de los aminoácidos de la prolina y la lisina. Para esto, les requiere como cofactores tanto el ácido ascórbico, que la vitamina C, que la falta genera el escorbuto, oxígeno y hierro ferroso. Posteriormente se forma una triple cadena, se forma una hélice, y esta hélice, que es una hélice bastante grande, posteriormente es clivada por algunas proteasas que son específicas para el colágeno, y finalmente ya todo esto ocurre en un medio extracelular, se ensambla, se generan puentes disulfuro entre las distintas fibras de colágeno. La producción y la eliminación de colágeno requiere un balance. Si hay sobreproducción, es patológico, y si hay déficit, también es patológico. La sobreproducción se ve mucho en la cicatriz hipertrófica y también en los queloides, y el déficit. ¿Esto cómo se logra? Se logra a través de un estricto control, un control de la regulación genética, que hay distintos mediadores, y quiero mencionar algunos mecanismos que tienen un rol nuestro en la dermatología del día a día, como por ejemplo los retinoides. Los retinoides activan los receptores nucleares y aumentaría la producción de colágeno, tanto tipo 1 como tipo 7. Las citoquinas tienen efectos contrapuestos, es decir, hay citoquinas estimulantes como el TGF-beta, o citoquinas que se contraponen a la acción del TGF-beta, como el TNF-alfa o el interferón gamma. Los corticoides, en particular un fluorocorticoide, que nosotros ocupamos bastante en la dermatología, como el trigol, son inhibidores potentes de la expresión genética del mRNA de los genes de colágeno. Es por lo tanto, es por eso que se utiliza bastante en sitios y en condiciones clínicas en las que se detecta una sobreproducción de colágeno. El colágeno es degradado por las metaloproteasas, que son secretadas tal como la gran mayoría de los componentes dérmicos por los queratinocitos, por los fibroblastos. Tienen una expresión variable según su situación clínica, aumentan en las patologías, los tumores, las metástasis, y requieren calcio y zinc como cofactores. Y de interés nuestro, las metaloproteasas son inhibibles porque antes tanto del calcio, del zinc, como se está estudiando que se cree que las tetraciclinas orales también tendrían un rol de quelante y por lo tanto inhiben las metaloproteasas. Una metaloproteasa en particular, en la familia Adams T1 y la T2, en particular la T1, se está estudiando que es inducible a través de interleuquina 1, a lo cual también se le está dando un rol terapéutico, digamos, en casos de que hay sobreproducción de colágeno refractario al tratamiento. Las fibras elásticas son producidas por los fibroblastos. Hay dos tipos principales, que es la elastina y la microfibrilla proteica. Y como su nombre lo dice, le dan elasticidad a la dermis, son una red de microfibrillas entrelazadas. Y los proteoglicanos son una proteína basal y disacáridos que están anclados a esta proteína basal a través del enlace sulfuro, y no están en particular anclados entre sí. Estos aportan hidratan a la piel, a la matriz, y se cree que también tienen un rol de inhibir la acción de las proteasas. Glicosamínglicanos muy conocidos son el ácido hialurónico, el condroitin sulfato y el heparansulfato. Bueno, el fibroblasto, que es la célula que produce prácticamente la gran mayoría de los contenidos dérmicos, es de origen mesodérmico, sintetiza el colágeno, la elastina, y es una fuente también de proteínglicano. La dermis también, que tiene vaso sanguíneo, vaso linfático, tiene dos plexos, un plexo superficial y un plexo más profundo, que no debiesen sobrepasar la membrana basal en una condición
fisiopatológicamente normal y cumplen un rol termorregulador. Es decir, a través de la vasoconstricción logran conservar calor, o a través de la vasodilatación aumentan el flujo hacia la dermis y logran disipar calor. También está asociada a una red linfática que inicia de la red papilar y llega hasta los linfonodos. Y como es conocido, si hay alguna alteración en esta ruta linfática, en la dermatología se ven bastante la producción de linfedema. Bueno, terminando, los mastocitos. Los mastocitos son una célula que en principio están en la dermis papilar, en la mucosa. También podrían estar en la epidermis, pero en general son dérmicos. Característicamente son CD117 positivos, tienen distintos mecanismos de activación y se caracterizan porque liberan sus gránulos de histamina, serotonina o proteasa, y también pueden sintetizar citoquinas, leucotrienos, prostaglandinas, en el fondo todo tipo de mediadores proinflamatorios. Y son parte de reacciones inmunes que son bastante conocidas y de mucho interés dermatológico. Bueno, toda esta presentación fue basada en el capítulo 2 del libro de dermatología del RUX. Y muchas gracias. ¿Tiene alguna duda? ¿No?